Vámonos con mi querido Hegel. ¿Qué onda, Pepe? ¿Cómo estás? Excelente martes a ti y a todos, incluso a la audiencia, a la linda y a la no tan linda. Pues hay de todo. Pero vienen a atacar. Vienen. Fíjate que es que lo triste del caso es de que nos quitan el chiste, ¿no? El chistereto. Yo sí quería hacer la señal ahí de, ya ves, Pepe, cuidado con quién te andas juntando, pero esas son las situaciones que, pues, que crean conflictos, ¿no? El que no podamos tomarlo desde un poquito, digamos, el chiste, ¿no? La risa, podríamos estarlo hablando un poquito después de eso, pero fíjate que la semana pasada hablamos de geopolítica, ¿no? El tema del canal. Y un servidor, pues es psicólogo. Entonces, ¿Qué pasa? Dije, me vas a regañar porque ya me ando peleando. lo suficiente, no, es que fíjate, es que por ahí va el tema, ¿no? O sea, un poquito, digo, ahorita estamos hablando un poquito de la psicología en general y de la historia, es lo que les venimos a platicar hoy en día, pero por ahí vienen estos temas, ¿no? Y pues, ya saben, nos gusta conectarlos un poquito con psicología social. Entonces, estos hechos, por ejemplo, todo lo que veníamos platicando, ¿no? De estas reformas, incluso económicas o de visiones, ¿no? Proyectos de nación que se venían generando desde los 70s, 80s y cómo en algún momento se llegaron a atorar y no dejaron avanzar más allá, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa esto? Obviamente lo estamos viendo desde la psicología. El tema aquí que sucede es que tenemos patrones de conducta, ¿no? Entonces es bien complicado cambiarlos, es bien complicado aterrizar a nuevas ideas, a nuevas maneras de tanto de comprender el mundo como de desarrollarnos y vincularnos. Entonces, el día de mañana, sí vamos a ver nuevas maneras en las que nos podemos organizar y ordenar, y pues vamos a tener ya ideas previas que van a quedar en el pasado, ¿no? Lo podemos ver, digo, ejemplificándolo un poquito, lo que pasó acá con los reyes franceses, ¿no? Y que empiezan a tener Sí. estas monarquías y estos intereses económicos, y que al día de hoy justo nos vienen afectando, y de alguna manera nos está pasando con Ricardo Salinas Pliego, por ejemplo. Pero eso no quiere decir que con Ricardo Salinas Pliego también tengamos que tomar decisiones tan tajantes como lo fueran hace 150, 180, 200 años las que se tomaban, ¿no? Hoy en día tenemos que empezar a abrirnos y a cambiarlo, y digo, es responsabilidad de todos nosotros, ¿no? Tanto de las personas que traen consigna, por ejemplo, viéndolo desde ese lado, ¿no? El que entiendan y el que no sé cuánto tiempo se van a tardar en verlo, pero vamos, ya llevamos un sexenio, ya estamos a puertas de el primer tercio de este segundo sexenio, de este nuevo plan de proyecto, y siguen realizando las mismas mecánicas que se hacían incluso desde el siglo pasado, ¿no? Entonces, el día de hoy, que ya ha quedado demostrado incluso con datos, donde podemos ver, y yo creo que si lo vemos en la audiencia, entra perfectamente, el que cinco, cinco de cada, uno de cada cinco mexicanos está en contra del plan de proyecto, ¿no? Entonces, pues si nos vamos a esos números, justo tendríamos que tener a 5 personas, a 4 personas en el chat a favor de un plan de proyecto y a una en contra. Entonces, eso no lo podemos desvincular, eso no lo podemos, no nos podemos cegar al respecto. Claramente tenemos estas diferencias ideológicas, es natural, es completamente sano, lo hemos venido platicando pues constantemente, ¿no? Cada martes en estas secciones, en estos espacios. Y el día de hoy es importante que vayamos reconociendo que lo que dejó de funcionar antes, ¿por qué lo seguimos repitiendo, no? Y insisto, ¿no? También de nosotros un poquito, pues el tratar de, pues por ejemplo, hoy en día ya también ya tienes esta posibilidad de dar una respuesta uno a uno, ¿no? Incluso en los mismos chats de YouTube, aunque no estemos enfrente, ¿no? Pero pues antes, ¿no? Antes uno se quedaba con la soberbia en el micrófono de yo lo comunico y yo lo informo y no había una retroalimentación. Hoy en día ya lo podemos hacer y ya podemos incluso vivenciar cómo es que reacciona uno como auditorio detrás de cámaras, ¿no? Bueno, en la pantalla, viendo la pantalla. Esas son esas dinámicas que vienen cambiando y pues lo de siempre, ¿no? Este acelere que tenemos de que, pues antes está nuestro sistema nervioso, está hecho y destinado para eh, pues antes, ¿saben? Hace cuando éramos cazadores y recolectores,
nos dedicábamos al trabajo, a la labor para mantenernos en vida 4 o 6 horas. Y el resto del tiempo lo podíamos ocupar en crear alimentación, en crear vestimenta, en pasarlo con la familia, en desarrollarnos de otras formas, aunque no hubiera tantas áreas de expertise ni de manualidad, pues sí había mucho tiempo libre para poder recrearnos y para bailar y para tocar música y para asearnos, para lo que quisiéramos. Pero fue avanzando el tiempo y eso es lo interesante, ¿no? Como mientras más tecnología tenemos, más nos consume y menos tiempo libre tenemos y más estamos involucrados en las labores. Entonces, el cuerpo humano, el sistema nervioso, funciona para alertarse de vez en cuando, no tan seguido. Pero pues, por ejemplo, uno ya vive en la ciudad y si no es el metro, son los semáforos o ya pasó alguien vendiendo telotes o ya hubo un asalto por allá o alguien se escandalizó. Entonces, constantemente estamos alterados y por ahí viene la dificultad, el que todo el tiempo nos la pasamos pues nerviosos, nos la pasamos como en esta realidad donde no podemos estar tranquilos un instante porque ya sonó el celular, porque ya vimos las noticias, porque llegan las noticias falsas, porque ya no sabemos qué pasó al otro lado del mundo con bombardeos y con guerras. Entonces, ahí es donde entra esta nueva manera de relacionarnos y de vincularnos los unos con los otros. Y ahí es donde entra este importantísimo detalle en el que debemos de tratar de manejarnos con la mayor cantidad de respeto posible, digo, y posible, ¿no? Insisto, somos seres humanos, somos emocionales, nos gana las situaciones, es normal, malo fuera, ¿no? Que llegáramos y dijéramos, oye, pásatela riendo todo el tiempo, pásatela, Bueno, pero saludando, el aunque tema fuera de en aldeano grosería. no es insulto, ¿eh? A mí me No, dijeron no, no. traidor. Sí, claro. Sí, no, es que son las broncas son esas, que uno da una palabra, un concepto, una descripción, y el otro se lo toma ya un poquito personal, y ahí es donde se empiezan a subir los ánimos, ¿no? Entonces, es el no tomárselo personal, ¿no? El decir, bueno, estamos dándonos alguna especie de retroalimentación, de crítica, ¿no? De cuestionamiento, pues vamos a aguantar vara todos, ¿no? Porque también pues, le estamos entrando, ¿no? O sea, es parte natural de nosotros como seres humanos. Eso es lo malo, ¿no? Te llevas y no te aguantas. Y Exacto. creo que es lo que pasaba muchísimo, justo con todos estos, Y eso que no le dije piltrafa, que ya estoy ahí, se subo el nivel. y es que también ahí viene, ¿no? Justo y eso es muy importante, por ejemplo, el decir groserías, si es adecuado, sí se vale. El problema es justo también solo limitarte a decir groserías, ¿no? Entonces, teniendo un idioma tan amplio y con tantas palabras y con un diccionario tan vasto, el Ujú. limitarnos y el cerrarnos, y no te creas, y no lo digo porque dijéramos alguna majadería, ¿no? Sino el que nos estamos aterrizando mucho con palabras que repetimos y repetimos y llega un momento en el que se quedan sin sentido. Por ejemplo, el mismo hecho del chairo, ¿no? El mismo, la misma palabra de izquierda, ¿no? Así de izquierdista, de socialista, de Ujú. comunista pestoso, o sea, esas nos quedamos atorados en esos términos y dejamos un poquito de lado el hecho y el tema en el que pues podemos ser un poquito más descriptivos, podemos ser un poquito más amplios, podemos aumentar nuestro vocabulario, porque por ahí viene, ¿no? Te digo, cuando dices groserías, está bien, ayuda incluso a soltarlo, pero cuando te la pasas diciendo solamente groserías, llega un punto en el que te vicias Sí, y claro. entonces ya todos terminan siendo tontos, ¿no? Yo siempre lo he dicho así, como lo dijera el presidente de Rusia, Vladimir Putin, debe ser uno para reconocer a otro, ¿no? Entonces, yo ahí por eso reconozco pura gente guapa, inteligente, pero el hecho de No, que yo por eso. no, porque la cuestión es esa, ¿no? Yo me he encontrado muchas personas y en este posmodernismo, en esta derecha, rancia, que se la pasan diciendo, ay, es que eres un tonto, y tú también eres un tonto, y todos son unos tontos. Así, chale, compa. ¿Y en qué momento hay alguien que es inteligente, no? Entonces, por ahí es donde se aterriza, por ahí es donde nos cuadramos, por ahí es donde ya no funcionamos tanto, ¿no? Ajá, exacto. Ya Entonces, se prendió aquí también.
Cuando me No, enojo digo muchas pero, groserías. ¿sabes qué? Es que a veces hay comentarios que vienen y atacan de cierta manera. O sea, yo sé de Sí, dónde por vienen. supuesto. Por supuesto, por supuesto. Sí, son los intereses, ¿no? Y ahí volvemos. Fíjate que, no sé, hablando en estos temas, ¿no? De psicología, Sí, vamos con eh, tu tema. sí, sí. Es que no hemos salido del tema. Hablando con las cuestiones de psicología, es que seguimos hablando de psicología, eso es lo grato, de que, muchas veces hay grandes, manejos de ingeniería social, ¿no? Que se le vendría llamando un poquito a esta psicología, comunitaria, donde, como lo dijera igual nuestro expresidente, ¿no? Así, una mentira repetida 10 veces, que bueno, que lo retoma de Goebbels, ¿no? Pero una mentira repetida, 100 veces se vuelve realidad, ¿no? Entonces, por ahí es lo importante justo y creo que por ahí es en donde estuvo ese intento de, acercarse a eventos, a formas que no van con nuestros ideales. Y lo hemos hablado muchísimo. Llega un momento en el que nos ciscamos, en el que nos cerramos y en el que Ujú. solo nos juntamos con la gente que tiene pensamientos similares a nosotros. Sí. Entonces ahí es donde justo nos cerramos. Y Es que, entonces, ¿sabes qué? Ese es el tema. ujú, El ujú, objetivo, por ejemplo, de la cena era ir a la acción y ver cómo piensan, porque no solamente es ir a ver a los que son públicamente vistos, sino a los que fueron, que son empresarios, hablar con ellos, ver qué piensan de la coyuntura, etcétera. Y también ver desde la propia púlpito cómo se financió, porque mira, nadie ha hablado, y yo lo dije, porque yo estuve adentro, cada rato ponían un spot de la Fundación Azteca. Eso nadie lo trae, creo que la jornada. Y hubo periodistas también, pero por eso hablo de la aldea, porque nada se sí, concentran en los temas comunes, en los temas generales, no ven más allá, a eso me refiero, es que no ven más allá de lo que se tiene que ver, de entender, de estar con los actores principales, porque si uno se cierra y tiene arrebatos incendiarios, pues entonces pues nunca vamos a poder dialogar con la otra cara de la moneda, que son ellos. No podemos desaparecerlos. A final de cuentas, también hay que ver cómo piensan y estudiar su pensamiento. Es como, por ejemplo, Álvaro Delgado o otros periodistas, pues tuvieron que hablar con gente de la derecha. Por ejemplo, escribieron un libro que se llama La Disputa del 2024 y hablaron con Gustavo de Hoyos, ¿no? El de la Coparmex en su momento. O sea, tuvieron que hablar con él, tuvieron que dialogar con él, con Lorenzo Córdoba, etcétera. sí, O sea, y tuvieron que tener un diálogo con esas personas. Y uno de los errores de la izquierda en América Latina y el es que mundo. deja de ver a la derecha. Ujú. Se ciegan en su aldea, por eso digo aldea, porque se ciegan en su aldea, ya no ven a la derecha. Ya no la ven porque, no, pues es que están locos. A ver, ok, ya te desquitaste, ya sacaste tus frustraciones, ya los insultaste. ¿De qué sirvió? Ya les aventaste la madre. ¿De qué sirve? Ujú. ¿Cómo hay que entender el fenómeno? Pues hay que estudiarlo desde adentro. Sí, y sí, justo, ¿no? Viviéndolo. Por ejemplo, yo creo que es dificilísimo desde un principio, tanto el que a medios como Capital 21 le abran espacios por ahí, ¿no? También ahí nos habla incluso de una No, fue desesperación. mío, o sea, de buenas Mira, fuentes, o sea, ni okey, siquiera fue Capital. Hicimos la colaboración conjunta para la nota, ya pero, estando ahí adentro. yo fui, o sea, yo personalmente yo fui. Súmale un poquito más, ¿no? O sea, el tener que llegar, el dar la cara, el que medio ubican ya, ¿no? De qué Ya me medio ubicaban, viene. muchos ya me ubicaban. Y decían, Sí, este güey, ¿qué hace aquí? Pero exacto. también generar respeto. ¿Por qué? Porque no estamos cerrados al diálogo, Ujú, ujú. aunque no coincidamos. Y yo, Pero por ejemplo, dato, cuando dieron el brindis, yo no brindé. Yo no brindé, yo no aplaudí. Y ahí están los videos. Yo no aplaudí. simbolismo. Yo no aplaudí, ni estuve en el brindis. Yo nada más estaba escuchando y tomando nota en el celular. Porque sí es Ujú. importante entender y ver.
los comportamientos de los empresarios que estuvieron ahí. Sí, sí, sí. Porque hubo muchas empresas con las que pudiste platicar. Las fotos, ¿no? De los que andabas quemando, de los políticos que estaban por ahí adentro. O sea, también incluso no es el tener valor el sacarlo y justo Y diferente estaba hubiera allá sido adentro, ¿eh? O sea, ujú, ujú, me podían ujú. tumbar afuera. Ahí en vivo, así, los Yo estaba en el adentro, yo los momento. estaba publicando. O sea, Sí, pero son personas que ni siquiera ven el trabajo de uno, nada más ven lo inmediato, vienen y atacan. sí. Como dice mi mami, no brindó porque es menor de edad. Bueno, esa es otra historia. Pero bueno, pude haber brindado con agua y no brindé con agua. O sea, Claro, a claro, final de claro. cuentas, en esa escena se sacó la información, se sacó un perfil de los que fueron, etcétera. Y uno tiene que ver cómo se llevó a cabo, porque hay cosas que uno no ve en la tele, tienes que estar adentro. Si no Ujú, estás ¿no? adentro, no lo ves. Y justo sacas, empiezas a sacar incluso hasta narrativas, ¿no? Hasta argumentos, ideas que empiezan a generar en esos espacios y que a lo mejor ya en 1, 2, 3 meses los empiezan a aterrizar un poquito más ya en medios de comunicación, digamos como TV Sí, Azteca, ¿no? Entonces de ahí exacto. entra un poquito incluso el trabajo de inteligencia, ¿no? Inteligencia y contrainteligencia, el adentrarse, el reventar desde dentro, el estar adelantados, porque si no, justo no sabes por dónde viene y luego por ahí te pueden amarrar una idea por acá, pero tú piensas que sí es por acá y te dan el soñuelo y a la mera no te das Morena cuenta y se es puede una trampa. caer si la revientan por dentro. ¿Qué es lo que está pasando? Y hay personas infiltradas. Sí, Entonces, ahora, los que están hablando, y eso es importante, fueron hasta gobernadores. nada más para advertir. Fueron gobernadores. Y Y hay súmale, Morena. imagínate, y que se hubieran ido en Aquí el jet tema privado. y el tema aquí es preguntar si los invitaron o pagaron, porque yo ya dije que yo pagué. Yo pagué para ir. No me invitaron. Si me hubieran invitado, yo hubiera rechazado. Yo pagué para poder ir al evento porque ojo, te puedes acreditar para ir como prensa, pero te ponen en un corral, no puedes estar adentro con los actores. Entonces, ni modo, tienes que pagar. Ir de Pagas, agente encubierto. exactamente. Y quien cobró los boletos es América. Yo los compré con America Society of the Mexico, porque también lo estaba vendiendo Fundación Azteca. O sea, habían dos, o sea, ahí tengo todos los documentos, los puedo mostrar. Para que no lleguen y mientan. No, y volvemos a esto, por ejemplo, y que no nos hemos salido del tema. O sea, ¿cómo es posible cómo es posible que Morena llegue a ser el más grande movimiento político de izquierda? Porque tiene la narrativa y las bases y los principios del mundo, ¿no? Y justo, ¿quién hizo ese cambio de paradigmas? ¿Quién hizo que, así que como funcionaba de una manera la política, hizo que funcionara de otra? Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que lo empezó a mover un poquito más pragmático y sí permite que entre gente pues ya más de centro, un tantito más de derecha, pero justo, ¿no? Para darle este refuerzo a la izquierda, que creo que es lo novedoso que no había pasado desde que existen estas diferencias de socialismo y liberalismo, izquierda y derecha, donde justo la izquierda se cierra, se vuelve hermética y dice, tú no entras porque tienes un pensamiento distinto al nuestro, ¿no? Entonces, es ampliar el panorama desde todos esos aspectos, ¿no? Y el justo el aceptar que nadie piensa igual al otro y entonces justo mientras más ideas diversas tengamos, más pluralidad vamos a tener, más personas se van a sentir afines a un movimiento, ¿no? Y creo que por aquí lo que sí nos toca mucho, que es igual lo que siempre hemos estado platicando. No, y nada más para terminar este tema, rapidísimo. También la ventaja aquí, y lo que tú lo mencionabas, los estamos leyendo. O sea, aquí contestamos, por ejemplo, Torito dice que yo dije una imprecisión, bueno, que lo comente para que nos diga cuál fue. Y aquí el tema es que los estamos leyendo. Uh-huh, uh-huh, O sí, sea, los sí, estamos leyendo. sí, en O vivo sea, y a todo estamos color. conversando con ellos. O sea, a final de cuentas también hay una conversación. Ahora, hay unos que se pasan y si hay que bloquearlos, ¿no? Pues ya se pasan. Sí, 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 Pero porque si pues quieres, ya vamos con el tema. en la misma libertad de expresión, claro que sí, amigo, muchísimas gracias. Vamos Y con el no nos hemos salido del tema.
se los aseguro. Es el día de hoy, pues Bueno, pero venimos. me refiero del tema que traes. Sí, pero pues es que justo trataba, sí me gusta tomar estas referencias, ¿no? Que vienen pasando. El día de hoy, justo, les venimos a platicar un poquito de la psicología, porque pues también no todos entendemos a la psicología como una rama clínica. No todos entendemos a la psicología como, tengo ansiedad, me siento triste, tengo problemas, voy con el psicólogo. Y realmente pues la psicología va muchísimo más allá. Evidentemente aquí les traigo la información que va iniciando. El hecho es de que justo, ¿no? Tenemos esta corriente occidental, porque obviamente las culturas previas las desechamos de la historia universal. Entonces Sí. comenzamos a verlo desde los griegos, desde Aristóteles, desde Platón, el que teníamos los 4 humores, ¿no? Y que dependiendo si tenías más sangre, si tenías más bilis, eras de determinado pensamiento, ¿no? Y ya fuera hacia finales de 1900, donde ya comenzamos a tener laboratorios más precisos, más sofisticados, y pues bueno, lo que no mucha gente llega a entender y comprender. ¿Qué es? Bueno, todos hablamos de Freud y todos decimos, sí, Freud habla de la mujer, del que el niño se enamora de la mamá y la niña se enamora del papá y de que la niña tiene envidia al niño por tener pene, pero no entendemos y no profundizamos a un Freud en el que las ideas de Freud sostienen la bolsa de valores y la especulación financiera que tenemos hoy en día. ¿Por qué? Porque antes sí teníamos esta manera de entender que yo quiero ser rico, necesito lingotes de oro. Pero gracias a Freud fue que logramos tener esta diferencia y que fue el inicio del pensamiento psicológico, donde entonces logramos hacer de nuestra propiedad números inexistentes que se basan en nada. Digo, actualmente ya se entiende un poquito más fácilmente con las tarjetas bancarias y con que si todos fuéramos y cobráramos al banco el dinero que tenemos ahí guardado, pues entonces se crea el colapso estructural económico, ¿no? Y entonces ahí es donde entran estos temas psicológicos, sociales, donde hay que estar rebotando un poquito todas estas ideas psicológicas, ¿no? Nada más ahí para agregarle un poquito en todas estas escuelas de psicología, que es a lo que me gustaba aterrizarlo, las vemos como escuelas que sanan la mente. Y por ahí estaba esa que les mencioné un poquito, la frenología. Me parece bien interesante porque la frenología era una de estas en las que pensaban que dependiendo del tamaño del cerebro, era el cómo ibas a estar, si eras más inteligente o si eras menos inteligente, cuando pues realmente eso no tiene nada que ver, pero en un principio así se creyó, ¿no? Así se pensó. Entonces, vamos rompiendo paradigmas, que es al punto en el que estábamos tratando de mantener un poquito igual la charla y poner este ejemplo de referencia de lo que la vivencia que tuvo nuestro queridísimo Pepe Fuentes acá en el sábado pasado, pero sí es este hecho en el que todos están estudiando la mente de maneras distintas, pero al final están estudiando lo mismo. Lo que sucede es interesante es esa diferencia interpretativa donde estudias una cosa o estudias otra, que al final es la mente, pero de un enfoque distinto, ya sea por las relaciones interpersonales, ya sea a través de cómo interpretas la realidad, ya sea a través de ya entender que hay neuronas, ya entender que hay sistemas neuronales, que hay rutas, o entendernos como simples ratas, ¿no? Y te castigo y te doy premios y te comportas como yo quiero. Y eso está muy marcado, por ejemplo, en la sociedad, ¿no? Vas y pagas, llegas y pagas tu predial unos meses antes o los primeros meses del año y te dan descuento, ¿no? Pero también llegas y cruzas mal bueno, no cruzas, bueno, sí pasas mal un semáforo y ahí va la otra, te ponemos una multa, ¿no? Y te ponemos un castigo. Cometes un crimen, te ponemos otro castigo, ¿no? O esta otra, ¿no? Muy bien, eres periodista y no dices nada que afecte a mis intereses, pues ahí te va tu chayotito, que es lo que generalmente estaríamos comentando, ¿no? Entonces el conductismo no se ha separado mucho de nosotros, como lo comenta igual un poquito María Lagunes, el conductismo sigue ahí y no ha dejado de suceder, pero sí estamos teniendo otro tipo de revoluciones, de maneras de entender el mundo, que siguen siendo a través de la mente y cómo nos interpretamos y cómo hemos estado hablando y cómo nos la pasamos charlando los unos con los otros, pero pues no terminamos de profundizarlo. Y si me ayudas, continuamos con la información, mi querido. Fíjate que hay algo que me gustaría comentarles y es el impacto que ha tenido la psicología mexicana en el mundo, que no se conoce mucho y por eso estamos aquí tratando de llevar un poquito de esa información.
¿Cuáles son de las principales escuelas y corrientes que hemos tenido en México? Bueno, hay un sujeto por allá por los 60s que se llamara Salvador Roquet, psiquiatra, quedó desaparecido. Incluso hoy en día, híjole, también ahorita me acabo de acordar, me lo acaban de hacer llegar. Fíjate, es que está chistosísima. Déjenme, esta sí, permítanme compartírselas, comentárselas. Me ¿Sí? llegó acá está. Me llegó un mensaje de un conocido que es que quién es el ministro, fíjate, ahí te va. Es el ministro Juan Luis González Alcántara. Ah, sí, Llega, Carranca. propone permitir variedades de hongos alucinógenos. Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá proyecto en agosto. Y adivina qué llegan y me comentan por acá. Me comentan que no se va a poder porque los nuevos ministros que entraron son conservadores, los que escogió el pueblo. Mm. Entonces, está chistosísimo, ¿no? Esta ruptura de ideales, porque ¿cómo se les ocurre hacerlo a un mes de salir y de renovar todas estas comisiones, ¿no? Cómo no lo hicieron desde que estaba Enrique, Vicente Fox, ¿no? Que hoy en día sí ya está igual bien metido ahora sí con el cambio de sustancias, si quieren llamarles alucinógenas, enteógenas, como ustedes lo prefieran. Y digo, y menciono ese tema porque justo Salvador Roquet fue uno de los primeros, de los pioneros en crear terapias psicológicas, psiquiátricas, con agentes enteógenos, que otras personas les llamarían alucinógenos, ¿no? Drogas alucinógenas. Entonces, este sujeto fue de los primeros en entender que si tú le dabas hongos a una persona, hongos mágicos, y le dabas un contexto adecuado, entonces esta persona podía liberar sus conflictos. Y no lo dejas tanto como que tirado al hecho de vender drogas en la calle. Fíjate que me han dicho esas críticas y dije, sí, cierto, tiene mucho sentido. Si las drogas alucinógenas fueran la panacea, ¿cuántos jóvenes estarían solucionando sus problemas que viernes y sábados llegan y consumen, ¿no? En las calles. Entonces, pues no va por ahí realmente, justo a qué se necesita una integración con gente que realmente sepa hacia dónde irte canalizando. Lo triste, llega y se vuelve ilegal esta situación y Sí. pues ahí se corta la información, ¿no? Otro de los personajes importantes que tenemos es a Fromm, Eric Fromm, este humanista, llegó acá a México y hizo la escuela del psicoanálisis desde el aspecto humanista, lo manejó en Copilco, estaba a la universidad, y luego llegó Antonio Anacieto, y este sujeto, lo interesante es que propone un psicoanálisis hacia el mexicano y hacia la psicología del mexicano, y él es el que nos da grandes obras para que entendamos cómo funciona un mexicano, que incluso hoy en día lo tenemos poco definido. Si tú me hablas de mexicano, yo pensaría, porque es lo mejor que tenemos, la identidad del mexicano no viene ni siquiera el 15 de septiembre. La identidad del mexicano, la fiesta que más nos conmemora es la del Día de Muertos. Entonces, por ahí es donde tenemos que aterrizar estas cosas. Y bueno, otro de los personajes, pues obviamente todos lo conocen, Jacobo Greenberg, ha agarrado fuerte relevancia. Y una de las escuelas más importantes de psicología en México que también tenemos es la de Ruth Cerezo con Neurosintergia, que fuera una gran estudiosa de Jacobo Greenberg. Y por ahí, ahorita, ya que me pusiste ese cuadro que teníamos previamente, aquí me gusta hablar de este tema porque muchas veces no lo entendemos y aquí es donde me quiero aterrizar estas informaciones y estos ejemplos que hemos venido tratando de desarrollar en el día a día. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, tenemos la direccionalidad, unidireccional o bidireccional. Bueno, para empezar, tenemos 4 grandes escuelas de la psicología. La primera fue el psicoanálisis, luego llega el conductismo y el cognitivismo al tiempo. Bueno, el psicoanálisis ya saben, como en 1900, conductismo como en 1940 y como por la Segunda Guerra Mundial. El humanismo llega ya como por los 70s, 80s y actualmente está mucho en boga la psicología transpersonal. Entonces, la direccionalidad que manejan, hacia dónde va. En un momento unidireccional es yo terapeuta, te alivio a ti paciente, pero llega un segundo instante en el que se entiende que el terapeuta también es una persona con problemas y con defectos que tiene que aprender a manejarse y a solucionar sus temas. Por ahí es donde entra justo este humanismo y estas grandes escuelas de Fromm, ¿no? Y del humanismo, psicoanálisis humanista, donde ya empezamos a darle un poquito de cabida al psicólogo como un ente que se equivoca, que ahí es donde se rompen los paradigmas, por ejemplo, acá en la comunicación,
el que nos estaban señalando que por ahí dimos datos imprecisos, bueno, estamos abiertos a que recibamos la información. ¿Por qué? Porque son nuevas maneras de entendernos. Es una ruptura de paradigmas en donde tenemos que encontrar otras maneras en las que podamos irnos desarrollando, porque el día de hoy la información se está moviendo tan rápido que difícilmente vamos a encontrar un experto en algo, como antes sí sucedía. El día de hoy ya tenemos esta manera de trabajar y diferenciarnos los unos a los otros, en el sentido de que, pues yo no lo sé todo y estamos tratando de llevarles lo mejor. Eso no quiere decir que no nos tengamos que preparar, claro que no, pero es de humanos reconocer cuando te equivocas, ¿no? Y es de las audiencias de hoy en día el ir guiando y canalizando a los medios, que es justo ese error por el que pasan, por ejemplo, TV Azteca, Televisa, que solo se han cerrado y cerrado y cerrado, y al día de mañana entonces ya no tienen grandes temas por los cuales irse. Otro de los grandes marcos teóricos que maneja la psicología y que debemos entender cómo irlo aterrizando en diversas áreas pues de la sociedad, en este caso lo podríamos ver como en la comunicación, es el hecho de hablar sobre planos verticales y horizontales. ¿A qué va todo esto? Bueno, por ejemplo, si nos estamos visualizando como estructuras neoliberales, entonces nos estamos viendo con estructuras más verticales, ¿no? En las que, y eso está interesantísimo, en las que justo, ¿no? Desde arriba que cae el agüita de la copa, entonces le va cayendo a las demás copas y entonces, ¡pum!, se riega por todos y empiezan incluso a crear estas narrativas ay, se me olvidó el nombre, de pirámides, ¿no? Donde dicen, tú me dan 8 personas, me dan 100 pesos y entonces yo recibo 800 y entonces ustedes tienen que conseguir otras 8 personas para que entonces esas personas les den a ustedes 100 pesos y tienen 800 pesos y solo me dieron 100 y así van haciendo estas cadenitas, ¿no? Entonces, como estos pensamientos se van de arriba hacia abajo y pues son muy, muy ególatras, ¿no? Es verse mucho de manera vertical. ¿Cuál es el otro lado? La manera horizontal, en donde ya lo podemos ver desde una estructura incluso más socialista, más comunista, si lo queremos ver por ese lado, por ejemplo, donde justo la ayuda de 65 y más es para todos. Así te llames Ricardo Salinas Pliego, puedes pararte y pedirla y llegar en tu Lamborghini o en tu McLaren y vas a tenerlo. Y bueno, esto lo estamos viendo desde un aspecto social y comunitario, pero si lo estamos viendo desde un enfoque terapéutico, es importante el reconocer que, pues sí, todos somos una estructura horizontal, pero eso no quiere decir que porque todos estemos en igualdad de condiciones, porque todos comemos, porque todos tenemos necesidades, porque todos tenemos que trabajar, esto no quiere decir que todos pensemos de la misma manera, ¿no? Entonces ya cuando lo transformas a un lado terapéutico, ahí ya entra una importancia desde el plano vertical, donde justo quien habla desde su manera de verlo. Y aunque pueda aterrizarse en el resto de la población, bueno, no necesariamente tiene que funcionar de una manera independiente. Entonces, llega la otra manera de entender un poquito los marcos de referencia psicológicos sobre estas grandes escuelas, que vuelvo, no solo se pueden entender desde un enfoque clínico, sino que se pueden entender desde cualquier parte de la sociedad, porque recordemos que la psicología es muy nueva, relativamente nueva, 100 años tiene y ha tenido grandes cambios, sí ha ayudado a romper paradigmas, pero también debemos de irlos digiriendo y debemos de ir entendiendo cómo los podemos ir aterrizando en los demás. Por ejemplo, en esta situación del neuromarketing, que el neuromarketing necesita datos biométricos, necesitas información certera que te diga lo que está sucediendo con la otra persona. Por ejemplo, ahorita en el AIFA han puesto muchas cámaras térmicas y con las cámaras térmicas son estas cámaras que sirven para ver en la oscuridad y que usan así incluso hasta en la milicia desde hace 80 años. Entonces, estas cámaras térmicas hoy en día en el AIFA sirven para visualizar cuando alguien está llevando droga, ¿no? Cuando alguien comió droga y se la tiene en el estómago, entonces pues ya lo visualizas inmediatamente y no hay manera de decir que no. Bueno, con este tipo de tecnología ya es más fácil entender las emociones de las personas a través de la temperatura que hay en nuestra cara, por ejemplo, ¿no? Entonces, puedes detectar mentiras más fácilmente, en terapia, ¿no? Tú puedes llegar a la terapia y decir, ¿cómo te sientes? Y te digan, estoy bien. Pero si tenemos datos biométricos en terapia que no han llegado lo suficientemente a la terapia, entonces
ya podemos determinar y decir, oye, vienes enojado. No, no es cierto. Sí, sí vienes enojado. Tú te estás engañando, a mí no me estás engañando. Ahora sí que tengo otros datos, ¿no? Entonces, sobre eso se maneja mucho el visualizar una corriente psicológica desde el interior y desde el exterior, ¿no? Y ahí es donde debemos de entender muy bien estas diferencias, ¿no? Por ejemplo, Pepe puede tener su pensamiento interior, pero a la hora en la que llega y va a ciertas reuniones con ciertos personajes de cierto estilo de vida, bueno, pues ahí se conflictó su pensamiento interno con lo que está viviendo en la forma externa. Sí, pero ahí es donde debemos de tener esta delimitación y pues el trabajo que nos viene respaldando al fin y al cabo, ¿no? Ya si el día de mañana a Pepe le gusta y justo se empieza a juntar ahí con los gobernadores de Morena que ya los vio y que ya les echó el ojo y empieza a viajar en helicópteros y empieza a tener yates y nos invita, bueno, esa será otra cosa, ¿no? Pero si sigue pagando ahí su boletito de entrada para llegar y hacerlo, pues eso también nos dice otras formas de entenderlo y de ver la realidad. No, si me hubieran invitado, pues entonces ya es otra cosa, ¿no? Claro, claro. Si me invitan, me dicen, ¿quieres ir? Le digo, no, porque pues yo iría como reportero, entonces yo pago, o sea, Y no a te final creas, de cuentas uno tiene que pagar para poder ir. y Ahora, no también, sabemos si los que fueron pagaron, hay que preguntar también. Y esa es la labor del periodista, ir a preguntar, ¿te invitaron o pagaste? Porque eso es lo interesante. La mayoría, que yo sé, pagaron. Porque voy a dar un detalle, que nadie lo trae, obvio. Te voy a dar. Cuando llegamos al hotel, exclusiva, ajá. exclusiva, cuando llegamos al hotel, todos traíamos el QR. Cuando yo me registré, yo, en ese momento, yo no vi a ningún político formado. Yo nada más vi a empresarios invitados formados. Yo no los vi. Quizás llegaron después que yo. Puede ser. Puede ser. Pero yo no los vi formados. Pero cuando tú llegabas, había una mesa larga y había filas. Y ahí te formabas y te daban el QR. Entonces ya ahí entrabas ¿Entiendes? y te daban un brazalete. Yo algunos los vi con brazalete, a otros no. Y otro detalle que nadie lo tiene. En medio del salón había una mesa. Y en esa mesa estaba reservada. Allí es donde estaba Jorge Romero, la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, Ricardo Anaya, el embajador, Larry, que era el anfitrión, y el del Consejo Empresarial Cervantes. Alrededor ya estábamos todos. Y los que estaban ya fuera de esa mesa, del otro lado donde yo estaba, porque yo estaba del lado derecho, del lado izquierdo estaba Lorenzo Córdoba, López Dóriga, Sergio Sarmiento, estaban cerca de las mesas, y yo estaba de este lado con empresarios de Monterrey, de Sinaloa, de todo, y estaba Jacob Polensky, porque llegó con su marido, y estaban en una mesa al lado mía, porque ahí sí los vi, y estaba Gabriela Jiménez, que no la han mencionado mucho, Gabriela Jiménez, y Irenida Vizcaíno, gobernadora de Colima. Ella no sé en qué lado estaba, porque yo no la vi, yo la vi en fotos, yo ya no la vi en persona. Dicen que estuvo el del sindicato, ¿cómo se llama? Pedro Aces, yo no lo vi, quizás sí estuvo, era un salón enorme, pero en las mesas, y San Martín, el periodista de Ricardo Salinas Pliego, que trabaja con él, no estaba en la mesa de invitados, estaba en las de alrededor, estaba con Sergio Sarmiento. Entonces, quizás algunos sí pagaron y fueron. Entonces, porque así estaba dividida las mesas. Los que fueron invitados, tengo entendido, que lo pregunté, estaban en medio. Y ahí estaba cercado, había
un listón donde estaba el embajador. Entonces, eso es lo importante que hay que entender. Yo estuve en el evento, yo vi todos esos detalles. ¿Por qué? Porque si no te los pierdes y no los ves. Entonces, eso es lo interesante. Además, otro detalle que les está fallando. Aunque dicen, es que Venga la Alegría sacó la cobertura. No, ellos retoman lo que se vivió el sábado. Pero ADN 40 es la que hace la cobertura. O sea, esos detallitos les está fallando a los que están hablando del tema. Y me refiero a espacios ahí en Twitter. O sea, hay datos que están imprecisos, que hay que ajustar. Quien estaba haciendo la cobertura era ADN 40. ADN 40. Y después Venga la Alegría lo retoma. Y ojo, cuando se hace el brindis, todos ellos hacen la copa. Yo lo vi. Tengo el video. Ahorita no lo quiero sacar. Pero yo no hice la copa. Yo fui a trabajar. Fui a ver. De mirón profesional. Ahora, yo pude haber no subido fotos. Pude haber ocultado. Pero ¿para qué engañar a mi audiencia? Eso no es honesto. Subo la foto, saben que estoy trabajando, estoy aquí. Ahí está. Y salgo en fotos, pues obvio, me iban a ver. ¿Para qué miento a mi audiencia? Estuve allí. Y además aquí me preguntan, Norma, ¿cuánto me costó el boleto? Ningún problema. Ya expliqué cómo lo pagué, ya hasta les puedo decir cómo. Me costó 5,000 pesos. Yo he querido ir a eventos de ese tipo para poder entrar a analizar. Y en su momento no pude ir. Entonces, mi explicación es que mi papá, muchos saben que no vive aquí conmigo, y él me apoyó con el boleto. Y con lo poco que tenía del YouTube, que ahorita no puedo cobrar, pero lo que tenía, lo junté y pagué el boleto. Cuentas claras. Ya expliqué cómo lo compré. Me apoyaron. Sí. Mi papá. Y luego mi papá aquí luego se conecta. Y ahí me escribe. O sea, cuentas claras. Yo lo pagué porque quería ir a observar un evento para conocer desde adentro. Quería tener la experiencia. Sí. Y lo voy a hacer con la embajada rusa, y lo voy a hacer con la embajada iraní, si me lo permiten, y lo voy a hacer con todas las embajadas. Cuando hay eventos voy a ir, porque ese es el deber de este canal. Ahora, si voy con Irán, ¿qué? ¿Ahora van a decir que soy del Ayatollah Khomeini o qué? Sí. O si voy con Rusia, van a decir que soy de Putin, o sea. Sí. O si voy, por ejemplo, a la embajada de India, ahora soy de Narendra Modi. Que he cuestionado a Narendra Modi por su política anti-islámica, pero pues, tenemos que ir a ver cómo piensan. Si no, pues entonces no voy a estar en un lado para no ir a los otros lados, porque pues no. O sea, tienes que entender todo. Entonces eres pro BRICS, pro OTAN, pro todo el mundo y a la vez nada, ¿no? O sea, esas maneras de ir entendiendo, ¿no? Es como en las mañaneras, o sea, el mismo hecho de ir a la mañanera, si es apoyar un corazoncito. Una diferencia, claro. Pero a veces mi corazoncito, pues se queda ahí, o sea, no puedo nada más guiarme con mi corazoncito, o sea, tienes que dialogar con personas. Si yo quisiera hacer algo por gusto a veces, pues mejor me voy a la poesía o a pintar, ¿no? Ahí me pongo a pintar, ¿no? Pues mejor me voy a hacer eso, sí, pero ni modo, a mí me gusta esto, pues tienes que lidiar con gente que quizás no coincidas, pero no vas a llegar y lo vas a grabar y le vas a decir, oiga, es que usted es un ratero y es... O sea, no, ¿qué cambia eso? No cambia nada. Hay que aportar, hay que estudiar, hay que entender el fenómeno trumpista, de dónde viene, cuáles son sus orígenes. Ahorita, rápido, ya te doy la palabra,
Estoy incluso yendo a la Edad Media, la sociedad feudal, porque ahí viene el trumpismo. Ya me estoy yendo a la Edad Media, ya la guerra de los 30 años, y bueno, ya me estoy yendo hasta la edad alta, la media Edad Media, porque hay que entender el fenómeno de que ya le dijiste racista a esta persona. Bueno, ¿en qué cambia el mundo? Ya desahogaste, ya le dijiste de lo que se iba a morir. No cambia. Es como ahorita yo me peleé con fulano, con sultano. No cambia nada. Hay que aportar mejor. Es lo que yo digo. Sí, pues como periodista lo sabes perfectamente, ¿no? El hecho de ir cuestionando, ¿no? Sí, de cuestionar. Es distinto que justo que lleguen el mismo hecho, ¿no? De preguntar cuánto te costó el boleto. Y es un cuestionamiento, ¿no? O sea, y a mucha gente le puede molestar. Muchos hubieran querido a lo mejor ser invitados, dijeron, chin, tuve que desembolsar mis 5,000 pesos, ¿no? Esas formas, ¿no? Digo, a cada quien también le pesa pues, lo que trae consigo cargando, ¿no? Pero justo la labor en el reportero, pues es hablarlo sin más problemas, ¿no? Sin más preámbulos. Y ahora resulta que ya estaba sentado del lado derecho, Pepe, que ya eras de derecha en el evento. Y Sí, ahora van a decir resulta que ahora que estabas de la derecha y ellos en la al izquierda. contrario, los que estaban en la izquierda. O sea, estábamos de los lados opuestos. Y Ellos justo, ¿no? estaban en la izquierda porque estaba el templete. Porque ellos son, López, ellos son los que dicen las cosas que el pueblo quiere que se digan. López Dóriga. Y yo incluso me acerqué a hablar con Lorenzo Córdoba. Después voy a revelar lo que platiqué con él. Todo a su tiempo. Y me dio datos muy interesantes que yo digo, con razón está aquí. Pronto estoy armando lo que voy a platicar. Pero hay que entender por qué están ahí. Tienen intereses. Y además es interesante lo que platican para el análisis geopolítico y entender cuál es su pensamiento. Porque hay cosas que no decir públicas. No, todo a su tiempo. Sí, O sea, sí, sí. hay que saber dialogar con ellos para poder sacar cositas que a uno le interesan y que sirven para el análisis geopolítico, para entender dónde estamos, dónde vamos, cuál es el camino. O sea, porque hay que platicar con ellos, entender qué piensan. Por ejemplo, algo que no han hablado es de los que con los empresarios. ¿Qué opinan los empresarios? Yo me encontré opiniones a favor y en contra de Morena. Unos que dijeron, estamos de acuerdo, y otros no quieren a Sheinbaum, no quieren a la presidenta, nuestra presidenta. ¿Pero por qué no la quieren? Porque yo pude detectar desinformación. Incluso les voy a decir algo, híjole, no sé si decir esto. Un empresario, no voy a dar nombres, me dice, vente a darnos charlas de geopolítica y de todo esto para que lo entendamos. Imagínense, ¿cómo podemos cambiar el pensamiento o contribuir dando charlas? No coinciden conmigo, pero me van a escuchar. Eso es contribuir. ¿Qué gano con insultarlo? No, me voy a decir, es que usted no entiende. Me ofreció ir a darle una charla. ¡Wow! Te la doy, te explico. Por supuesto. Oye, a ver cómo está el mundo. Bueno, aquí, ¿qué es el Plan México? ¿Cuál es la relación entre México y Estados Unidos? ¿Están dispuestos a escuchar? Pues bienvenido. Tenía que dar este dato, ¿no? Sí, no, me parece ¿Lo doy? importantísimo. ¿Por qué? Porque ¿qué gano con insultarlo? No, es que usted no sabe nada. Pues al contrario, como hubo un buen diálogo, me dijo, oye, necesitamos que nos vengas a dar una conferencia. Y entienden perfectamente, ¿no? Pues ellos teniendo tantos datos y teniendo tanta economía, saben por dónde le falla al país, ¿no? Saben qué es lo que tenemos que retomar, qué cosas hacen falta retomar para comenzar a apuntalarnos y a visualizar, ¿no? En este soberanismo, en este nacionalismo, en este sí, piensas de la derecha, yo pienso en la izquierda, ok, pero todos queremos un mejor país. O algunos, ese es el problema, los vendepatrias, que pues ya quieren que Estados Unidos llegue hasta Querétaro, ¿no? Entonces, sí, justo la educación, sí, no, es que está duro, está duro. No, y es un empresario de esos estados que me dice, no coincido, pero quiero que vengas y platiques con nosotros.
Pues es que, fíjate, por ejemplo, eso lo señala Jalife, ¿no? Dice, las, las únicas instituciones mexicanas que tienen formación geopolítica es el ejército mexicano y el catolicismo, y la iglesia desde el Vaticano, ¿no? Aquí en México. Y es cierto, ¿no? Hablas con los sacerdotes, digo, algunos estarán a favor y otros en contra, pero hablas con un sacerdote y un sacerdote tiene una mentalidad bastante clara de cómo ir coordinando y manejando a las masas, ¿no? Y cómo hacerles llegar los mensajes, para bien o para mal, pero lo saben, ¿no? Y por eso a mí me encanta este espacio, por ejemplo, en el que es una nueva manera de entenderlo y pues justo te tienes que aventar estos encuentros, ¿no? Novedosos, pero al fin y al cabo se abren esas oportunidades, ¿no? Y se abren esos espacios, y qué mejor que meterse adentro de donde está el gran problema, que es esta diferencia económica en México, para llegar y tratar de hacerles abrir los ojos a estas personas, ¿no? Y ya si te escuchan 50 y uno se queda con el cambio y empieza a seguir el canal, ya fue un avance, ya fue un logro desde adentro. Claro, exacto, pero por eso yo decía que muchos se quedaban en su aldea, no como insulto, sino de que nada más quieren ver lo que hay alrededor y se quedan ahí. No, hay que ver lo de allá. Y si podemos, va a haber gente que te la va a aventar y te va a decir, no quiero hablar contigo. Está bien, sigue tu camino, vas bien. Pero si hay gente que está dispuesta a escuchar, ese es el camino. Que te escuchen, que puedas dialogar y convencer. A ver, explicarles por qué es importante el corredor interoceánico. San Martín sacó un libro nuevo que cuesta 400 pesos o no sé, y critica el corredor interoceánico. Bueno, ese cuate no sabe de geopolítica, sinceramente, no sabe. Bueno, pues si te explican la importancia del corredor interoceánico y cuánto te puede beneficiar como empresario, pues eso es una gran ganancia y esa es la revolución de las conciencias. Porque, a ver, quienes revolucionamos las conciencias con la gente que ya está consciente de todo esto, pues ya estamos en el mismo canal. El chiste es jalar más de gente que todavía no está convencida, de que todavía gente todavía no entiende el proyecto o está negado a entenderlo, para que seamos cada vez días más. Sí, claro, podemos Y irnos a las bases, ¿no? A Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo dijo, todavía estaba a favor de Fernando VII, ¿no? Pero manda esta revuelta y se separó el país, ¿no? O sea, se independizó. Esas cosas históricas que debemos entender justo para saber hacia dónde vamos, ¿no? Y cómo es ir atrayendo a este tipo de personajes hacia una visión más soberanista. Yo creo que por ahí viene la situación, soberanía, ¿no? Aterrizarlos al decirles, oye, mientras menos dependamos de Estados Unidos y más productivos seamos desde esta parte del país, así quieras que los ricos sigan siendo ricos y los pobres pobres, sí, pero pues que los ricos sean los ricos mexicanos y no los ricos Elon Musk y no los ricos Apple y no los ricos, esas cosas son las que tenemos que estar entendiendo como sociedad claro, y que hemos perdido, por desgracia. pues ya nos aventamos 2 horas de programa. Bueno, pues mi querido, tu alerta de neurocítica y ya vámonos. Quedamos rápido. Fíjate que pues ahorita la estamos manejando un poquito Sí, con pues los ya, varias alertas neurocíticas el día de hoy. Oye, pero esta la sí, pero esta está un poquito diferente. Y bueno, estamos hablando, justo lo trajo la jornada el día de ayer. Científicos de UNAM usan estimulación magnética transcranial contra las adicciones. Y fíjate que la estimulación magnética transcranial es un tanto novedosa, tiene como 10 años que está funcionando, digo, con los pacientes. Llega a ser un poco cara todavía, sí, claro que sí, pero es esta manera de entender el cerebro y entonces saber qué frecuencias cerebrales le vas a poner a qué partes del cerebro, dependiendo cuál es la afección que estás teniendo. Entonces funciona para muchísimas cosas, hay algunas cosas para las que no, pero para otras sí. Y en ese sentido, lo interesante, lo difícil, lo que tenemos que aprender a ir manejando, se estima que dentro de 20, 30 años los medicamentos psiquiátricos van a dejar de funcionar y vamos a empezar a tener este tipo de terapias que se llaman terapias de neuromodulación, donde estamos modulando las neuronas, los grupos neuronales, todo este trabajo. La cuestión aquí, el problema aquí es que estamos viendo ahora estos agentes externos que pueden modificar
los patrones cerebrales como una panacea. Y por ahí es donde entra un poquito esta tecnología que platicábamos del neuromarketing. ¿Por qué? Porque con el neuromarketing podemos entender perfectamente, fíjate que desde Fox, al menos tengo el conocimiento, desde Fox se ocupa el neuromarketing para crear las campañas políticas. Y lo han ocupado todos los políticos desde Fox, que yo sepa, hasta ahorita. Entonces son estas maneras de datos biométricos de entender cómo la sociedad va estudiándolos. Digamos que el neuromarketing lo está viendo como desde un lado pasivo y acá la neuromodulación es de un lado activo. Ok. Y son estas nuevas maneras de ir aterrizando la psicología, porque la psicología se ha atorado mucho en haz un dibujito, el platícame, el velo de estas maneras. Pero el gran problema que tenemos, y ahí es donde debemos de juntar las dos, no se trata solo de crear adicciones y que Estados Unidos siga con estas campañas de fentanilo y siga consumiendo y entonces nos volvamos adictos y ya cuando ya nos cansemos, pues ahora sí ya voy a terapia y me quito la adicción. Por ahí viene el tema, ¿no? Ahí es donde tenemos que entender bien y aclarar estas ideas en las que también debemos hacer campañas antidrogas, también debemos hacer campañas con las familias, campañas de deporte, campañas de arte, campañas de diversidad de pensamiento, campañas de tolerancia hacia los prejuicios. Todas estas campañas también las tenemos que hacer y tenemos que juntar esta narrativa de grupos para que podamos sacarle el máximo potencial a todo lo que tenemos. Si no, básicamente solo es tapar el sol con un dedo. No va a Muy funcionar. bien. Pues querido Hegel, tus redes sociales. Claro. Muchísimas gracias a ti, Pepe, pues, por estar permitiendo que un servidor tenga un poquito más de participación. Estoy fascinado y encantado con que tengamos más gente colaborando dentro de este espacio. Mientras más seamos, muchísimo mejor. Mientras más espacios haya, mejor. Y muchas gracias a todos ustedes, querida audiencia, por estar haciendo rica y entretenida esta conversación y este encuentro. Síganme como Hegel Rivera en cualquier red social y también no olviden seguir el proyecto de Neuropé Sitio, donde estamos sacando todas esas alertas neuropsíticas. Los invito los jueves de 9 a 10 de la noche. Estamos llevando a cabo las Neuroticias, donde estamos hablando de estas noticias que estamos manejando con Pepe Fuentes, pero ya las podemos hacer un poquito más específicas a eso. Y bueno, síganos en YouTube. Ya casi llegamos a los 300 seguidores. Estamos en 287. Entonces, síganos por ahí y los esperamos pronto. Sí, por favor. Neuropé, sitio, dedito hacia arriba, campanita, compartir a quien crean que lo necesite o le guste. Y muchísimas gracias a todos ustedes, querido Pepe. Nos estamos viendo el día de mañana con otra alerta neuropsítica. Nos vemos el día de mañana. Un fuerte abrazo, querido Hegel. Hasta pronto. Gracias. Estuvo con nosotros Hegel Rivera.